el versículo, y le otorgó Dios lo que pidió. Una oración conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus intereses. No vamos a buscar, pero nos podemos recordar ese versículo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Importante entonces destacar que la oración tiene que incluir la voluntad de Dios. San Juan capítulo 15 también dice aquel versículo, ¿no es cierto? Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Mire qué tremenda puerta. Pedir todo lo que queramos y será hecho. Pero lo anterior decía, si mis palabras permanecen en vosotros, o sea, si mi relación con Dios, mis intereses personales están relacionados con los intereses de Dios, todo lo que pida va a ser hecho porque va a estar en relación con Dios. Jabes fue más importante que sus hermanos. ¿Por qué le puso Jabes? Significa que el contexto del nombre es que su mamá tuvo problemas para darlo a luz. Elevó su oración. Vivió en el tiempo de los jueces, al sur de Israel. Era descendiente de la tribu de Judá y llegó a ser uno de los conductores de la tribu de Judá. Su historia comienza con su nombre. Su madre le puso así porque lo había dado con aflicción. Yo creo que en el momento actual, cuando uno tiene un nombre un poco raro, ¿qué pasa con sus amigos? ¿Qué pasa con sus compañeros de colegio? ¿Cómo se burlan? Lo llaman por ese nombre, le ponen apodo. Jabes tuvo ese problema. Creció con un nombre que cualquier muchacho detestaría. Imaginemos los chistes, los apodos. Creció mal. ¿Por qué? Porque su nombre ya era un estigma. Pero Jabes continuó adelante y en su momento elevó esta hermosa oración: bendíceme, ensancha mi territorio y protégeme del mal. Y Dios le concedió lo que pidió. Veamos un poquito los 3 pedidos que hizo. ¿Cuál fue el primero? Bendíceme. ¿Qué significa bendecir? ¿Qué significa pedir bendición? Significa pedirle a Dios que nos conceda un favor. Pedirle a Dios que nos conceda algo. Pero ese algo tiene que estar en proporción también a los intereses de Dios. Si yo le pido a Dios que transforme mi vida, transforme mi corazón, me ayude en mi vida espiritual, ciertamente Dios va a estar atento a mi oración. Pedir una bendición es pedir un favor a Dios. A veces pedimos poco o pedimos mucho y nos olvidamos después. Las oraciones pasan a ser, cotidianas. Pero en este caso, Jabes pidió con profundo deseo. Fue objetiva, específica. Bendíceme. Forma parte de la naturaleza de Dios bendecir a su pueblo, sobre todo en este tiempo. Necesitamos que Dios nos bendiga para ser colaboradores en el término de la obra. Nunca debemos olvidar, somos miembros de la iglesia que tiene como misión predicar el evangelio al mundo. Y para eso tenemos que ponernos en las manos de Dios. La oración de Jabes presenta la verdad de las bendiciones de Dios y nos ayuda a prepararnos para que nuestra oración esté en plena armonía con la voluntad de Dios. Forma parte de la naturaleza de Dios bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir. Dios quiere. Pero ¿qué le falta? Espacio en nuestros corazones. Y si en nuestros corazones solamente hay pedidos personales, Dios no puede obrar más allá. ¿Qué más pidió? Ensancha mi territorio. Y en esto de la oración hay una promesa muy hermosa. Sin perder crónica, vamos a buscar Jeremías, porque tenemos que pedir conforme a la promesa y a la voluntad de Dios. Jeremías, capítulo 29, versículo 11 y 13. Yo creo que lo hemos leído, pero es bueno tenerlo presente. Mire lo que dice Dios. Jeremías 29, del 11 al 13. Porque yo sé, ¿quién dice eso?
Dios, nuestro Padre, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A veces nos recargamos, ¿no es cierto?, del trajín diario, enfermedad, imprevistos, fracaso y muchas cosas. Y nos imbuimos tanto de eso que ponemos una coraza a nuestro alrededor y nos olvidamos de que Dios está allí, al lado, atento a nuestro pedido. Y Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero miren lo que dice a continuación. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. El contexto de esto es que Dios le está enviando un mensaje a su pueblo que está en otro lugar, en otras naciones, ha sido invadido. Pero la promesa de Dios alcanza ya y traerlos de vuelta. Y esa misma promesa es para nosotros. Estamos cautivos en este mundo de pecado y necesitamos estar cerca de Dios para crecer y para hacer su voluntad. El primer pedido de Joab era bendíceme, hazme mejor. ¿Cuál era el segundo pedido? Ensancha mi territorio. Qué interesante, podría ser un pedido egoísta, ¿no? Dame una casa de 2 pisos. No va por ahí. El anhelo de Joab, él era miembro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era la voz de Dios para el mundo. Y él, como miembro del pueblo de Israel, quería también hacer su parte. Quería también destacarse, pero para beneficio de Dios. Deseaba más estatus, deseaba tener mayor influencia, mayores responsabilidades, más oportunidades para ser un referente en favor del Dios de Israel. Nosotros también podemos pedirle a Dios que ensanche nuestro campo, pero no perdiendo de vista los intereses de Dios. ¿Cuál podría ser nuestro pedido? Señor, bendíceme, expande mis oportunidades para que pueda tocar más vidas. Úsame, ayúdame. Jabes conocía la necesidad de sentir la mano ayudadora de Dios. Nuestra naturaleza humana puede tener muchos privilegios, puede tener muchas aptitudes, pero sin la ayuda de Dios no se puede avanzar. Necesitamos. Y estamos viviendo un tiempo que está en un texto, Mateo 25, que nos invita también a preguntarnos qué estamos haciendo en este tiempo difícil y en este tiempo en que se necesita que el Evangelio sea expandido. Mateo 25 habla de 2 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Hay una diferencia aquí entre las dos, muy pequeña. Dice en la parábola de las 10 vírgenes, entonces el reino de los cielos será, como un acontecimiento futuro. Ya hubo un primer evento y estamos esperando el segundo. Y estamos esperando el segundo cuando el Señor venga. Pero la parábola de los talentos dice, porque el reino de los cielos es, o sea, algo presente, permanente, de día tras día. Y explica, ¿no es cierto?, cómo el Señor ha dado dones a hombres y mujeres, ha dado talentos, de los cuales espera, ¿no es cierto?, que estos sean usados y puedan dar fruto. Por lo tanto, nuestro pedido de oración tiene que incluir que el Señor nos ayude, nos use. Dios puede hacerlo. Nuestra oración está en el contexto de que Dios recorre la tierra. Por lo tanto, debemos pedir diariamente el toque de nuestro Padre en nuestra vida, porque el cristianismo es poder, es dependencia de Dios. Entonces Jabes, que está allí escondidito en un texto bíblico, ha hecho
3 peticiones. Bendíceme, ayúdame, ensancha mi territorio, dame más oportunidades, ayúdame a ser un referente de mi pueblo, ayúdame a ser un referente de la iglesia, ayúdame a llegar a más personas, ayúdame a utilizar mis dones en tu obra. Y el tercer y último pedido que hizo Jabes: líbrame del mal. Sabemos, ¿no es cierto?, por libro, prensa, ¿no es cierto?, cuando una persona es un poquito destacada, ¿qué pasa? Ligerito viene la envidia, los problemas, los rumores, queda expuesto. Y Jabes también tenía esa preocupación de poder quedar expuesto. El éxito coloca a las personas en una franja de riesgo, para sí mismos y también para los demás. Cuando alcanzan el éxito, la actitud de los hombres y las mujeres de Dios debe ser humildad, dependencia, para no caer en tentación. Tener bendiciones de Dios y tener un territorio ensanchado, dones, talentos, dones espirituales, talentos personales, nos pone en un lugar delicado y por lo tanto debemos ser humildes y dependientes. Nuestra oración: toma, Señor, mi sabiduría, toma, Señor, mi experiencia, mis sentimientos y condúcelos conforme a tu voluntad. Debiera ser nuestro pedido diario. ¿Qué le dijo Dios a Jabes luego que le pidió elevó esta petición en oración? Bendíceme, ensancha mi territorio y cuídame del mal. Dice, y Dios le concedió la petición. Comenzábamos con Santiago, ¿no es cierto?, de que podemos caer en el problema de pedir y pedir mal. Puede que nuestra larga oración esté muy exenta de los intereses de Dios. Por lo tanto, nuestra oración debiera incluir, ¿no es cierto?, principalmente los intereses de Dios en esta tierra. Experimentar la oración de Jab en nuestra propia. Dios está dispuesto a trabajar en nuestra vida, pero ¿qué necesita? Necesita nuestro corazón, necesita nuestra voluntad para que Él pueda obrar. Dios es el Dios de los segundos comienzos. Si hemos fracasado o no estamos a la altura, podemos recomenzar de nuevo. Dios es el Dios de la transformación y está dispuesto a realizar milagros en nuestra vida. La oración de Jabes, que está allí en un versículo bíblico, de un libro tal vez poco leído, pero nos inspira para ver cómo está nuestra oración, cómo está nuestra comunicación con Dios. Que el Señor nos bendiga, nos guarde en esta mañana. Vamos a terminar con una oración y pedirle a Dios que su palabra continúe alimentando nuestras vidas. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por esta mañana, hemos leído su palabra y hemos encontrado en ella el consejo necesario para este tiempo que vivimos. Señor, la oración es lo fundamental para nuestra relación con nuestro Padre Celestial. La oración es el medio por lo cual abrimos nuestro corazón y le pedimos bendición, oportunidad de predicar su palabra y que nos guarde del mal. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Con gozo canto al Señor desde que salvo soy, pues es mi Rey, mi Salvador, desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en Él me gloriaré, desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré.